Bien, Morelia es el Centro Educativo Shoresh, acá en la ciudad de Cleveland, Ohio. Una clase más del Centro Educativo Shoresh. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Creo que esta es la cuarta clase de este curso. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema pues de mucho debate, pero en ese sentido pues creo que es vital, es muy importante y es básicamente de lo que se trata este curso. Este curso, el título es El origen del judaísmo rabínico y su teología. Ya vamos a entrar prontamente en las clases de teología sobre castigo y recompensa, la resurrección, el bien y el mal, el asunto del Hasatán, mundo por venir, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa después de la muerte? Las distintas perspectivas que hay sobre la resurrección, los debates o diferencias, no debates, que hubo entre Rabino Albo, Rabino Nachmanides, el Ramban con N y el Rambam con M, Maimónides. Y pues vamos a la clase de hoy. Tenemos un PowerPoint, tenemos una presentación. Le damos aquí a Share Screen y eso nos lleva acá. Listo. Muy bien. Perfecto. Bien. Ok, vamos a comenzar con el tema de la gran, se me fue algo, de la gran asamblea. Muy bien. La gran asamblea, los zugot, que son los pares, los tanaim, los repetidores y los amoraim. Eso está en uno de los libros de texto, el primer libro de texto que les envié, la definición de todas esas cosas, pero hoy vamos eh, a repasar y vamos a hablar sobre todas esas cosas. El origen de los rabinos y el desarrollo de su autoridad. Esa es la clase que tenemos para hoy. Bueno, vamos a la gran asamblea. El tema de la gran asamblea, en sí no tenemos textos para probar la existencia de la gran asamblea. Lo que conocemos es por medio de la recolección de la literatura rabínica o la tradición oral durante la literatura tanaítica. Y estos son los hombres, entre ellos los profetas, los zugot, los pares, los cuales representan, de acuerdo a la tradición, representan la cadena interrumpida. Eso lo vemos en el Ética de los Padres, en Pirkei Avot. Es lo tradicional que se habla de que de Moshe, la Torá fue transmitida a los hombres que lo ayudaron, de ahí a Yehoshua o Joshua o Yeshua, y de ahí a los Shoftim, y los Shoftim en adelante, que fueron los jueces, los sacerdotes a los profetas, y a los Neviim o portavoces, y así sucesivamente. Hasta que en el año 200 de la era común, el Hanasí, Yehudá Hanasí, el príncipe, recolecta la Mishnah en el año 200 de la era común. Esa tradición oral, y luego viene en arameo la Gemara, lo cual trata de resolver los desacuerdos o las distintas opiniones que se presentan en la Mishnah o en la Mishnah, y de ahí pues tenemos el Talmud o el Talmud. ¿Okay? Los Sugot son la línea de los fariseos, y fariseos significa la palabra perushim, palabra perush, interpretar, y en masculino plural con im, los perushim son los intérpretes. ¿Okay?
¿Intérpretes de qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Intérpretes. Bueno. Los Sugot son los pares, siendo el último de ellos Hillel y Shammai, más o menos para el tiempo del 37 antes de la era común, que es el tiempo donde Herodes sube al poder, Herodes el Grande. Y tenemos lo que se conoce como Anshei, los hombres de la Asamblea Grande, Hagedollah. Eh, so, los hombres de la Gran Asamblea es el nombre hebreo para el cuerpo de 120 hombres, algunos hablan de 85 y luego se añadieron más, otros hablan de 75. Hay varios debates sobre esto porque realmente no tenemos mucho. Y hay algunas también áreas que son medias controversiales, eh, se contradicen un poco, ¿no? Hombres, de acuerdo a la literatura talmúdica, lo que sí sabemos es que desde el 539, que es el periodo persa, recuerden que en el 586 Babilonia se lleva lo mejor o la tercera deportación de lo mejor. Ahí va también el Naví Ezequiel al exilio babilonio, al Galut Badli, y luego en el 539 al 332, ya esto es el periodo de Alejandro el Grande, el periodo de Alejandro y sus generales y de Alejandro que conquista a Persia. Babilonia, esta es Babilonia, pero Babilonia, como ya hemos dicho en muchas clases, fue conquistada por los persas, por Ciro el Grande de Persia, y los persas son los que dan el edicto del regreso y envían a Ezra y a Nehemiah o Nehemías o a Nehemías, vamos a ponerlo en español, a Nehemías. Y en el 515, estamos descendiendo hacia el año cero, antes de la era común, es que el templo se reconstruye y unos 40 años después es que Ezra va eh, de las primeras, con Zerubabel, de los primeros regresos. Y Esdra es el padre de los escribas y es la línea más tarde que se desarrolla entre escribas y fariseos, o Perushim o Ferushim, y Nehemías con su erudición. Y aquí nace lo que ya hemos estudiado en el curso anterior, que es el judaísmo del segundo templo. Y es el primer judaísmo. Antes no había judaísmo. Lo que había era la religión Hadad Bene Israel, la religión de los hijos de Israel. ¿Ok? Esto es, pues, como repaso más o menos, y en el libro de texto que escribí está todo ahí, la parte histórica, bajo rabinos y bajo el origen de la sinagoga y Babilonia y Persia. Perdón, hay mucha información ahí sobre todo este asunto. Es muy, muy importante y es la base de todo lo que estamos estudiando. ¿Sí? Bueno, lo otro es que a esta gente, estos hombres de la Gran Asamblea, la tradición afirma que fueron los responsables de la canonización de algunos libros, como el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de los Nevi'im, los después, Jarei, después de Hagalut, eh, del exilio, libros como Esther, que tuvo montones de problemas para ingresar, pero ingresó al final, y este libro está bajo tratado de Megilá, muy extenso ese tratado. Sin embargo, bueno, no voy a entrar en eso. Libro de Mishlei o Proverbios, el libro de Shir, de cantar, Shirim, de cantares, el libro de Kohelet o Eclesiastes, el predicador, el que habla en la Kahal, y por eso se llama Kohelet. Y también instituyeron
tefilot, oraciones, y berajot, bendiciones, el kiddush para recibir el Shabbat, Havdalah, eso está en debate. Yo opino más que Havdalah es del siglo XVI con Luria, pero bueno, para Shabbat y para los festivales. Algún tipo de cierre debe ser para el Shabbat y para las fiestas, ¿no? Y clasificaron la ley oral en Midrashim. Midrash es un sermón. Estos sermones hay halágicos, viene del verbo lalechet, el verbo caminar, y o agádicos, de la agatá, que es la tradición oral, que hay cuentos, leyendas, folclore, todo ese tipo de cosas. Todo lo que no sea halajá es agadá. ¿Okay? Entonces, no estoy hablando de la Haggadah de Pesach, estoy hablando de la Agadá. ¿Okay? Estos son los tres importantes elementos o hechos que se atribuyen a la gran asamblea. Tenemos la tradición y la gran asamblea. Bueno, existe un buen número de teorías sobre la gran asamblea. Por el momento no hay fuentes de peso para crear una definición sólida y se ha tomado de los relatos de Ezra y de Nehemías durante el periodo persa para establecer una evolución de los pactos colectivos que se desarrollaron durante el liderazgo de estos al venir de Persia a Jerusalén. Igualmente se habla de algunos profetas que pudieron haber formado parte de esta institución y luego algunas menciones de Filón de Alejandría, el presidente de la Gran Asamblea en Alejandría, el creador del concepto de logos, un judío heleno, y Josefo, que pues fue un general contra los romanos que se entregó y asumió también ser un historiador para los romanos y ciudadanía romana, el escritor de la Guerra de los Judíos, entre otras, y lo cuales en ocasiones son contradictorias con lo que nos afirma la tradición, pero en la literatura rabínica sobre la gran asamblea. Así que agarramos un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá y formamos las teorías, las posiciones que hay, cada uno las defiende de acuerdo como mejor pueda. Por el otro lado tenemos la tradición basada en la literatura tanaítica, Midrash Halajá. Esto es importantísimo. Midrash Halajá es el extraer una halajá o una regla de un verso bíblico. Esto no son mandamientos de hombres ni cosas inventadas. Es la discusión basada en aquellos aspectos que nos presenta la Torá aquí y allá, que se van uniendo para llegar a una conclusión y esto lo vamos a ver bastante. Hay enormes temas los cuales nos manda la Torá, pero no nos explica cómo. Y ahí es que entra la tradición oral a dirigirnos y guiarnos, y ahí entran las gezerot y las clasificaciones de juicios o mishpatim o de hukim o de takanot o de gezerot, de gezer, que son verjas, o de testimonios, ediyot. Bueno, tenemos todas estas clasificaciones, pero todas tienen que ser extraídas de la Torá escrita. Y eso lo vamos a ver claramente hoy. ¿Okay? El desarrollo del calendario judío y reglas halágicas para enfrentar las circunstancias de su tiempo. Y no sabemos si fue un cuerpo dedicado a los asuntos legislativos o políticos o varias cosas o parlamentarios, pero sí desarrollaron un legado de dirección
y observancia de la Torá y la halajá. La palabra Torá viene de la raíz yará, que básicamente eso es lo que significa, igual que cuando decimos de oraita, estamos hablando de orá, luz, igual que or, en el sentido de instrucción, de guía, de alumbrar, de presentar un norte, un camino. Y eso es muy, muy relevante, muy, muy importante. Me encanta este mosaico. Me encantaría tener un mosaico así. Bello. Qué lindo. Ah, bien. Lo otro es la cadena de la tradición. Y aquí es donde comienzan las cosas como que a complicarse un poco. Este es uno de las columnas de una de las sinagogas en Galilea. Aquí tenemos el símbolo del judaísmo, que es la menorá. Y excelente. Me encantan todas estas cosas. Dice, los profetas transmitieron la Torá a los hombres de la gran sinagoga y Shimón el justo, Hasadik. Shimón Hasadik fue uno de los que sobrevivieron a la gran sinagoga y Antígono de Soco recibió la Torá de él. Eso está en la literatura rabínica de Abot, de los patriarcas, nuestros padres, Aboteinu. La primera parte de esta declaración se parafrasea como sigue: Ageo, Zacarías y Malaquías recibieron de los profetas, y los hombres de la gran sinagoga recibieron de Ageo, Zacarías, Malaquías, y esta es la lectura de la primera versión. Bueno, distintas fuentes. Vamos a ver algunas fuentes. Me gusta esta sinagoga. La segunda versión, Schechter, el cual uso el libro para este curso, Some Aspects of Rabbinic Theology. Schechter, uno de los grandes en el movimiento conservador, un gran erudito, dice: los profetas Ageo, Zacarías, Malaquía, y estos los hombres de la gran sinagoga. En esta paráfrasis, los tres profetas post-exiliados están separados de los otros profetas, porque eran tarea del primero transmitir la ley a los miembros de la gran sinagoga. Incluso debe suponerse que estos tres profetas estaban incluidos en esos miembros, porque de las declaraciones que se refieren a las instituciones de las oraciones y bendiciones se desprende que la gran sinagoga incluía profetas. En otras palabras, de lo que se consigue en los libros de estos profetas es que se asume, se desprende la idea que ellos pertenecieron a este cuerpo, el cual no podemos definir del todo cuál era su estructura, sus funciones, pero bueno, eso es la información más o menos como la deducimos. Lo otro es fuentes talmúdicas. Según el Rabá Yohanan, quien escribió en el siglo III, los hombres de la gran sinagoga instituyeron para Israel las bendiciones y las oraciones, así como las bendiciones para Kiddush y Havdalah. Eso está en Berajá 33a. Y esto concuerda con la frase del rabino Jeremías, del siglo IV, quien afirma en referencia a Shmon Esrei o a la Midá, o la Mida, la oración de pie, Shmon Esrei, las 18 verajot, aunque se añadió Haminim, una más, que 120 ancianos, incluidos unos 80 profetas, han instituido estas oraciones, y estos 120 ancianos son sin duda idénticos a los hombres de la gran sinagoga. Sin embargo, el número dado de los profetas debe corregirse según Megilá 17b, donde se encuentra la fuente de las declaraciones del rabino Jeremías. El rabino Yohanan dijo que según algunos una baraita, ¿qué es la baraita? Bueno, la baraita es todo aquello, significa externo o adicional, es el material que no entró en la Mishnah.
y que 120 ancianos, incluidos algunos profetas, instituyeron la Amidao, y por lo tanto los profetas estaban en minoría en la gran sinagoga. Son fuentes muy tardías. Para poder ilustrar esto, y aquí es que está el meollo del asunto. No sé si hacerlo aquí un poquito más adelante, pero bueno, vamos a, si tomamos aquí, tomamos esto. Miren lo que sucede aquí. Aquí tenemos 586. El pueblo de Israel es llevado, el pueblo de Israel no, perdón, de Judá, bajo el profeta Jeremías y Ezequiel. Y Jeremías vivió 100 años antes de Isaías. El pueblo es llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Y estuvo en el exilio babilonio por 70 años, las 3 generaciones aproximadamente. Luego vienen los persas con Ciro el Grande y conquista a Babilonia. Por ende, todo lo que era de Babilonia ahora es de los persas, bajo Ciro. Y aquí, en este tiempo, hay varios profetas. Uno de ellos es Ezequiel. Y luego los profetas 1, 2 y 3 que acabamos de mencionar. Pero en este periodo, en el 515, ya bajo el decreto de Ciro, se dedica el segundo templo y nace el judaísmo, segundo templo. Nace el judaísmo con Ezra y con Nehemías. ¿Okay? So ahora tenemos templo, tenemos todo. Y tenemos un periodo aquí, un periodo de crecimiento de la gran asamblea. O la gran sinagoga, no sabemos. Y esto va a ser interrumpido por la invasión de bajo Darío, que es nieto de Ciro, cuando llega Alejandro y heleniza el mundo. Alejandro el Grande de Macedonia. Y aquí es el periodo heleno, y aquí es donde todo cambia. Y muere joven Alejandro y sus 4 generales, pero de ellos solamente 2, los Seleucidas, Seleucida y los Ptolomeo. Ptolomeo se queda con Egipto y quiere a Israel. Y Seleucida está en el norte de Egipto con Siria. Y esto es lo que va a producir ahora que en el mes de Kislev tenemos la dedicación, que es lo que significa Hanukkah. ¿Okay? So, esta es la batalla de los macabeos contra los seleucidas, la familia de los macabeos. Y los macabeos van a producir los asmonios, que son sacerdotales que nacen como reyes y sumos sacerdotes, con el más pequeño de los macabeos, pues todos sus demás hermanos murieron,
Y luego vamos a tener al Idumeo Herodes, los herodianos, con Herodes el Grande en el 37. Y ya estamos en 37 años antes de la era común. Esto es importante. Y acá pues tenemos, esto fue más o menos por el 165, que es cuando se escribe el libro de Daniel, antes de la era común, esto de los macabeos y los asmonios. So, el asunto es que esa tradición que viene aquí de los profetas o de los neviim, okay, es pasada aquí a este cuerpo de la gran asamblea, con 120 personas, siendo Shimon Hasadik el último de ellos. Y luego por acá, por los 100 y pico por acá, es que vamos a tener, vamos a hacerle así, vamos a tener los proto-rabinos, que son los sugot, los primeros fariseos, que Hillel y Shammai, para este tiempo de Herodes, que vivieron Hillel el Viejo y Shammai, que tuvieron 300 puntos antagonistas de divergencia, es el último de los pares. Sugot significa pares. Y era donde había un Ad Beddin, el padre de Av Beddin, el padre de la corte, Dina, la ley, Din, y había un Hanasi, un príncipe. ¿Okay? Tenían funciones distintas. Y luego es que viene por acá el Sanedrín. Después de la gran asamblea que termina es que viene el Sanedrín. So, ahí tenemos demasiada historia que ya hemos cubierto. Pero hay demasiados detalles en todo eso. So, la idea es básicamente esa transmisión. Y acá pues yo no tengo ningún problema. Acá yo creo que esto hace mucho sentido, porque el padre realmente del judaísmo, los padres son Esdras y Nehemías, el judaísmo del segundo templo. So, de aquí en adelante es factible y es claro ver ¿por qué? Bueno, porque esta gente instituyeron la sinagoga, instituyeron rezos, instituyeron eh, eh, la repetición oral y en voz alta, el estudio de la Torá todo, todo fue parte de... Es como cuando antes de yo ser judío, fui hijo de un pastor y por eso viví en Ecuador. Como mi padre fue misionero pentecostal en Ecuador, cuando uno se cría en ese ambiente, uno se aprende los coritos, se aprende, escucha sermones, uno no tiene que ir a una escuela a aprender todo, sino que uno se cría en ese ambiente y uno, eso se memoriza para el resto de la vida. Yo me acuerdo de los coritos que cantaba cuando estaba en ese ambiente y cuando mis creencias y todo ese tipo de cosas, me acuerdo y me acordaré hasta el día de mi muerte porque pues eso es parte de... So, la escuela, la repetición, lo que era para nosotros o para mí muchísimos años atrás en el sentido de el evangelio, las escuelas dominicales, las historias, todo ese tipo de cosas, eso se siguen convirtiendo gente y gente y gente y gente y gente y gente y gente, y esos distintivos se siguen pasando. Y sí, eso sigue corriendo. No es necesariamente algo que hay que, y más en el judaísmo, la lectura de la Torá, todo, a pesar de que la Torá no tenía estructura como tiene hoy, eso vino después en la era común de tener el rollo con Amudot, con las columnas y con la división de las parashot, eso vino casi en la Edad Media, eso era una Torá casi completamente corrida, pero
pero había, en Babilonia se instituyó la lectura de esa Torá los lunes, los jueves, en Shabbat. So, hubo todos esos elementos que tradicionalmente, culturalmente, socialmente, como acuerdos colectivos, se fueron dando a lo largo del tiempo, y eso pues, eso es importante. ¿Ok? Bueno, so básicamente eso, lo repetimos. Eh, Isaías por acá, 100 años, Jeremías 100 años después, Ezequiel es, Jeremías muere en Egipto y ve la destrucción del templo, Ezequiel es llevado a Babilonia, eh, unos 134 años más o menos fue su nebuá o su ministerio en medio del exilio babilonio, y luego viene Persia con Ciro el Grande, que conquista a Babilonia, manda, hace el decreto del regreso con Zerubabel, luego muere, luego su hijo y su nieto honran ese acuerdo, ayudan a la reconstrucción del segundo templo en el 515, donde se dedica, y más tarde llega Ezra y Nehemías y hace una limpieza porque los sacerdotes se habían casado con mujeres de otras naciones, y aquí en Nehemías capítulo 10 el pueblo hace un pacto, que es un pacto renovado, el nuevo pacto que había profetizado Jeremías, de que haría un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, no como el pacto que hice con vuestros padres. Pues ellos invalidaron mi pacto, y todo eso, Nehemías 10 es básicamente el cumplimiento de eso. Y de ahí en adelante vemos ya una estructuración, una institucionalización, y vemos Beit Hamidrash, la casa de estudio, la sinagoga, Beit Knesset, como casa de asamblea, casa de estudio, y luego Midrashi, Beit Hatefila, casa de los rezos, siendo la Amidah o Shmone Esrei, Amidah significa la oración de en pie, eh, Aniomed es como estar en pie o mantenerse levantado, ¿no? So básicamente eso. Luego de este periodo de tranquilidad, de reajuste, es que entonces Darío perdón, Alejandro conquista a Darío, Darío es asesinado, Alejandro y el mundo heleno, y vienen las grandes ciudades y las grandes comunidades judías en Alejandría, también en Roma, a pesar de que es Italia, pero el imperio romano no llega a Judea hasta después. Los asmonios piden protección a Pompeyo, y los romanos llegan por invitación en el año 63 antes de la era común, y ya de ahí nadie lo saca. ¿Eh? Y luego que tanto los asmoneos como la dinastía herodiana termina, ponen procuradores, y luego vienen las revueltas del 66 al 70 y la de Akiva, con Bar Kosiba o Bar Kokhba, el hijo de la estrella, y ya eso es 135 por ahí. ¿Okay? So, básicamente es mucha historia a cubrir, pero es muy, muy importante, que es vital que tengamos eh, todo este conocimiento para poder entender realmente eh, este curso. ¿Okay? Y todo esto que estamos hablando sobre los rabinos. So, bueno, si tienen alguna pregunta, pues para eso está el grupo en Telegram, y pues es muy, muy importante que no se queden con dudas, sino que eh, tengan un conocimiento
un conocimiento de esto, un buen conocimiento de esto. Muy bien. Ok. Ups. Ok. ¿Qué pasó aquí? Mm, creo entonces que bien, vamos a ir entonces a vamos a cerrar esta y nos quedamos con la. Okay. So, los rabinos de la pre-Mishnah, Mishnah, los Tanaim, eh, vamos a ver esto. Esto toma un periodo del 515, que es el segundo templo, al año 70, que es la destrucción del segundo templo con Tito, el hijo de Vespasiano. Se llama la primera revuelta que hubo, primera revuelta, eh, eh, sí, del año 70. Comenzó por ahí en el año 66 de la era común. Tenemos a Atlión, como el padre de la corte del Bet Din en el Sanedrín durante el reinado de Hircano. Estos son asmoneos y sumos sacerdotes. Y Abdlayón era convertido al judaísmo, era un converso y fue el maestro de Gilel. Luego tenemos Gilel el Viejo, durante el reinado de Herodes el Grande, año 37. Tenemos a José ben Joser, era el príncipe del Sanedrín durante la guerra de independencia de los macabeos, que fueron del 166 al 160. Tenemos a Joseph ben Johanan, el padre del Betín. Como ve, hay un padre y un príncipe, un príncipe y un padre, un príncipe y un padre, un padre y, y y un príncipe acá, ¿ok? Eran en pares, por eso se llaman sugot, porque eran pares. Uno tenía una función y el otro tenía simultáneamente, ¿ok? Tenían dos funciones distintas. Y tenemos Shimeón Ben Shetach. A este Shimeón Ben Shetach se le atribuye, se le atribuye la institución de un sistema nacional educativo.
So, vamos a ver. Dentro de esto, especialmente aquí con la mención de la reina Salomé, hay la esposa de Alejandro Jano, hay ciertos problemas porque la literatura rabínica en el Talmud habla de una fecha que hubo un día feriado que se estableció donde se expulsó a todos los saduceos de la institución del Sanedrín. Pero tenemos por otros historiadores como Filón y Josefo que Salomé le da a los fariseos el control eh, del Sanedrín a los fariseos. Su esposo le había dado el control de el Sanedrín porque lo odiaba todos los antihelenos y los sadiquim, que son los saduceos, eran a favor del mundo heleno, del helenismo. Los fariseos eran los perushim, llamados los ferushim, o los intérpretes, o perushim, igual, eh, eran nacionalistas. Y después que no se metieran con ellos y lo dejaran practicar, no tenían mucho problema, pero de aquí hubo facciones celotas después, eran fanáticos, nacionalistas, y luego lo que se llama la cuarta filosofía, que eran sicarim, que significa daga, y eran asesinos de todo el que cooperaba con Roma. Y también acá están los escribas de aquí. Hay una lucha entre estos dos grupos y habían intereses también. Estos tenían intereses financieros muy fuertes con Roma y de que hubiera paz. Junto con los judíos helenos, que eran una gran mayoría, vemos estas facciones ser contrarias. Estos eran universalistas. Y aquí hay dos vertientes también, la de Shammai y la de Hillel, una más suave y la otra más estricta. ¿Okay? Nada de estas cosas son extrañas. Siempre han sido así. Absolutamente siempre han sido de esa forma. ¿Okay? Así que eso es muy, muy importante. Bueno, vamos a borrar por acá. Listo. Yo cuando viví en Colombia se me pegó eso de listo. Eso dicen mucho los países. Otros entre los Sugot y Tanaim, Antígono de Soco, perdón, Gamaliel, Nicodemo y Shimon HaSadik, el último de la Gran Asamblea. Así que eso es importante. Para los rabinos de los repetidores, el tiempo de los Tanaim, el cual toma desde el año 70 al año 200. ¿Ok? Eso es importante. Estos son repetidores. Taná, son los que repiten. Repetir. ¿Qué repitieron? Bueno, lo que los Sugot establecieron, los sabios. Y ellos también son sabios, pero repitieron lo que hizo la generación anterior.
So tenemos a Akiva, y Akiva, el rabino Akiva, tiene una historia fabulosa. A los 70 años es que se hace famoso y regresa a su esposa con cientos y cientos de estudiantes, pero es quien participa con Bar Kokhba, Bar Koziba, en la segunda revuelta, que es cuando Adriano destruye a Jerusalén la plana y construye la Capitolina, una ciudad moderna griega donde los judíos, so pena de muerte, no podían ingresar a Jerusalén. Y tenía un centro comercial llamado el Boulevard Cardo, del cual lo que tenemos hoy son mosaicos. Y era una especie de centro comercial. Y esta es una ciudad que se hizo en honor a Júpiter. So, Jerusalén o Jerusalén fue una ciudad en un tiempo dedicada a Júpiter. Y pues Akiva muere en el 135 aproximadamente. Esa fecha, 137, nunca la había visto. Y muere descuartizado, su cuerpo destruido completo a latigazos con hierros. Otros afirman que crucificado recitando Shema. Bueno. So, es erudito centrar en la Mishnah, o la Mishnah. Eliezer ben Yosef, hijo de José el Galileo, famoso por Baraita de 32 mitzvot, y el padre del rabino Hanina. Muy importante este rabino. Yehudá Hanasí, el creador de la Mishnah, quien, basado en el método de Akiva, hace 6 sidurim, órdenes. Sidur es orden. Y dentro de esos hay tratados para la Mishnah. Y tenemos el rabino Meir, grandes discusiones que se van a ver en la Gemara entre estos rabinos, y considerado uno de los más grandes de los Tanaín de la tercera generación. Shimon Bar Yochai, místico, pero se comprobó que él no escribió el Zohar. El Zohar fue escrito en el siglo XIII por el rabino Moshe de León en España. Algunos seguidores de la Cábala continúan honrando la muerte de Shimon Bar Yochai, pero los grandes eruditos como Gershon Scholem, como Adlin Steinsaltz, ya confirmaron que Moshe de León fue el escritor del Zohar, una serie, una colección de midrashim místicos. Tenemos el rabino Tarfón, miembro de la tercera generación de los sabios de la Mishnah, que vivió en el periodo comprendido entre la destrucción del segundo templo. Hay un diálogo en el cristianismo contra Tarfón. Y el rabino que salva al judaísmo, Yohanan ben Zakkai, que es el primero en ser llamado rabino. Pero es el hombre que en la revolución del 70, en esa primera revolución donde se destruye Jerusalén, Tito destruye Jerusalén, los estudiantes de Yohanan ben Zakkai lo sacan afuera de la ciudad, se consigue con Vespasiano y le dice a Vespasiano que pronto va a ser emperador en Roma, y por eso es, y así mismo sucede, es llamado Vespasiano a Roma, y su hijo Tito en el año 69 toma control y finaliza la destrucción del 69 al 70
del templo, y por eso en Roma está el arco de la victoria, y le pide a Vespasiano que cuando eso suceda y maten a todo el mundo, que no maten a los sabios. Y la famosa frase, dame a Yavne y a los sabios, o Hamnia, también conocido como Hamnia. Y este evento es el que salva al judaísmo fariseo, este evento que está acá. ¿Eh? Este evento salva al judaísmo. Por eso nuestro judaísmo es todo fariseo. Ninguna otra secta sobrevivió, no sectas, escuelas de pensamiento fariseos, por los últimos 2000 años, y aquí está el judaísmo rabínico, aquí básicamente es que nace el judaísmo rabínico. Aquello era el judaísmo del segundo templo, desde el 70, todo lo que sea hasta el año 70 es el judaísmo del segundo templo, ya del 70 en adelante es el judaísmo rabínico. ¿Okay? So, sumamente, estas son cosas que toda persona judía debe tener muy claras, muy claras, porque es la esencia de entender y saber de dónde surge y cómo surge las transformaciones del segundo templo al judaísmo rabínico. Muy bien. So, vamos a los Amoraim, y habían Amoraim en Babilonia y Moraim en Israel. So, tenemos Abba Arija, Amorá en Babilonia, todos estos que están acá. Hilel, el hijo de Gamaliel III, aquí de los más importantes. Abayé, muy mencionado, Rabino Yona, mencionado, Hillel II, el creador del calendario judío. So, el primer redactor, Rabashi, del Talmud de Babilonia. So, esos que mencioné, pues, como ven aquí, talmudistas en Babilonia, talmudistas en Palestina, Babilonia, Babilonia, Palestina. Esto de Palestina, pues, ¿por qué Palestina? Porque en ese momento ya no se llamaba Israel. Recuerden que Adriano, cuando conquista Jerusalén, la segunda revuelta, y hace esa ciudad, la era capitolina, le cambia el nombre a la tierra de Israel y le llama la provincia siríaca filistea. ¿Okay? La provincia siríaca filistea. So, estos son en arameo, porque estamos hablando mayormente Babilonia, eh, Babilonia. So, acá en las ciudades de Pumberita y de Sura, al sur de lo que hoy es Bagdad, es que se desarrolla básicamente estos Amoraim, eh, y se hace estas ciudades el centro del judaísmo en el mundo. De luego en el futuro los Amoraim, perdón, los Gaonim, los privilegiados, van a ser responsas para contestar a las comunidades judías todas sus
interrogantes a la luz de lo que los Amoraim y los Tanaí, los del Talmud. Estamos hablando del Talmud, es un proceso del año 200 de la era común hasta básicamente cerca del siglo V de la era común. Ya los que vienen detrás tienen que buscar en los antecedentes de estos, el Talmud Yerushalmi y babilónico, para interpretar las situaciones a la luz de eso, investigar y estas cartas que se enviaban a todas las comunidades y una comunidad se la pasaba a otra, y hacían copias y así las comunidades se enteraban de lo que se había determinado en Babilonia. ¿Eh? Eso es sumamente importante. Bueno. Este curso va a llegar más o menos hasta ahí, hasta los Amoraim. ¿De dónde proviene la autoridad de los rabinos? ¿De dónde proviene? Bueno, ese es un tema amplio y complicado. El judaísmo rabínico tiene como creencia que hay dos leyes, la escrita y la oral, y ambas se autocomplementan. Y todos los pueblos tienen identidad basada en alguna representación de eventos transmitidos de una generación a otra, y esto les provee identidad colectiva, orden, continuidad, sobre todo. ¿Y de dónde proviene la autoridad de los rabinos? ¿No es acaso suficiente con tener una ley escrita? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, tenemos el caso que se encuentra en el tratado Shabbat 31a. Le pregunta una persona a Hillel, ¿cuántas Torás tienes? Y Hillel le responde 2, una Torá escrita y otra Torá oral. El hombre responde, la Torá escrita la creo, pero no la oral. Conviérteme solo con la Torá oral. Bueno, Hillel era un hombre muy ecuánime y sensible. Le dice, ok, yo te enseño. Y comenzaron las clases de conversión. La primera clase de conversión, Hillel le enseña las letras del Aleph Bet o el Aleph Tab, Aleph Bet Gimel Dalet Hey Vav, y así sucesivamente. Zain, Tet, Yud, bueno, Tet, Yud, y normal, siguen todas las letras, desde Aleph hasta Tav, y el hombre se fue contento, porque le habían enseñado, estaba viendo algo que podía identificarse y podía identificarlo como la ley escrita, ¿no? Al segundo día, Hillel comienza a enseñarle las letras, las mismas letras, pero comenzó de atrás hacia adelante. Comenzó básicamente Tav y después de Tav comenzó con Shin, con Resh, con Kuf. Empezó 400, 300, 200, 100, que es Kuf, y así sucesivamente. Hasta que llega a la letra del medio, Mem con valor de 40 y luego Zain 7 y luego Aleph 1, y el hombre protestó. El hombre dijo, ayer me enseñaste las letras que eran de este lado de esta forma, hoy me las estás enseñando de este lado hacia acá. No entiendo. Y él le responde, si ayer confiaste en mí para aprender la Torah escrita, igualmente debes de confiar hoy en mí para aprender la Torah oral. ¿Ok? Pero eran las mismas letras. Ahora la pregunta era, ¿por qué? Eso es lo que se discute en ese tratado. Pero vamos a ver algunos casos que son muy, muy importantes. Entre ellos, el caso de Shabbat y las melajot. Melajot no significa trabajo. En el Shabbat no está prohibido hacer trabajo, porque la palabra trabajo es la palabra abodah.
o abodat. ¿Ok? Está la palabra melajá o melajot. Y eso es lo que se prohíbe en el Shabbat. No harás obra alguna en el Shabbat. Pero no dice qué tipo de obras son. Obras. No dice qué tipo de obras son. No dice, no explica. Dice, no harás esto, pero dice, Beshamru bene Israel hashabal lazot de hashabal le darotam brit olam. Dice, Beshamru y guardarán los hijos de Israel, bene Israel, et hashabat, el Shabbat, lazot, el verbo hacer, para hacer, hashabat, et hashabat, el Shabbat, le dorotam brit olam, como un pacto. Y en Devarim se habla de ot, como una señal, ot, o otot, señales, femenino. So, hay muchos elementos fundamentales del judaísmo los cuales no fuera posible observarlos si no fuera por la Torah oral. En el caso del Shabbat y de Kashrut, Kashrut es como matar o las leyes de cómo procesar la muerte de un animal para carne, para consumo. En particular, no hay una explicación cómo observar estas mitzvot, las sentencias o mandamientos, sin una explicación de su representación y su observancia. Casos como filacterias, matrimonios, los festivales, dependen de las explicaciones que no se proveen en la Torah escrita. Y en el caso de Kashrut, la Torah ordena que se haga, en la forma como Hashem ha mandado. La forma como Hashem ha mandado, pero no explica cómo hacerlo. So, tenemos el caso del Shabbat. Y dice que no se puede hacer melajot, pero no nos dice, perdón, es que tengo mucha alergia, perdón. No nos dice qué es melajot. Nos dice que no lo hagamos, pero no nos dice qué es, o no nos explica qué es. Y es ahí donde el estudio de la erudición del texto entra por parte de los rabinos. Por ejemplo, no harás esto, pero no me dice qué es trabajo o qué es obra o qué no es. So, ¿cómo voy a observar? ¿Cómo voy a ser obediente a la Torah si no me explicas lo que es? Me dices que no haga algo, pero no me explica cómo. Y una de las cosas interesantes en esto de la erudición de los rabinos es que son tan conocedores, nuestros sabios fueron tan conocedores, que miraban a cada detalle. En el caso de Kashrut, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, está 3 veces. Entonces dijeron, esto es importante, tenemos que investigar esto. En el caso de Beshamru, Bene Israel HaShabbat, guardar el Shabbat como una señal. ¿Qué significa eso? Bueno, se dieron cuenta que inmediatamente después de ese mandamiento en Devarim, lo próximo que viene es la construcción del Mishkan. ¿Qué tiene que ver? Se preguntaron los rabinos, ¿por qué está la construcción del tabernáculo? ¿Por qué está inmediatamente de la orden del Shabbat que no la explica? Se extrañaron mucho, pero se dieron cuenta que el orden, el sidur, de la construcción del Mishkan, los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué va primero? Esto, tomarás esto, harás las cortinas, harás estos pasamanos, harás vas a cubrir esto de oro. Todas estas cosas se dieron cuenta que eran idénticas al relato de Boré, de la creación. Y el relato del Shabbat
lo encontramos unido en Bereshit, que el séptimo día Hashem descansó de toda su obra. Pero ¿qué obra? La misma obra con el mismo orden que hizo el Boreolam, el universo, el mundo, es exactamente el mismo orden en que se hizo el Mishkan, el orden de hacer el Mishkan. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, pues las cortinas de arriba, las cortinas de abajo, todo, paso por paso, el orden de la construcción del Mishkan es exactamente la misma orden de la creación. Y ahí es cuando se le prendió la bombillita a los rabinos y dijeron, ¿cuántas obras hubo que hacer para la construcción del Mishkan? 39. Y esas mismas 39 obras que Dios hizo y descansó al hacer la creación y que le fue mandado a los hijos de Israel, especialmente a Moshe y a los hombres que trabajaron y se les dio sabiduría de parte del cielo para hacer el Mishkan. Esto concuerda completamente, una cosa confirma la otra. Por ende, eso responde por qué aquí no se dice, aquí no está en lo absoluto. Y aquí está la contestación. Por eso es que el relato de la construcción del Mishkan está inmediatamente después de la orden de no hacer melajot, aunque no explica lo que es la melajot, pero sí lo explica inmediatamente estudiando la construcción del Mishkan, que te lleva a Bereshit y te lleva directamente a estudiar toda la separación de una cosa, las aguas de arriba, las aguas de abajo, todo igual acá en detalle, cuando aquí fueron los vegetales, aquí eran las coronas de granadas y de vegetales que había, de frutos y así sucesivamente, todo concuerda y por eso es que los rabinos llegan a la conclusión que hay que estudiar esas 39 melajot, obras que se hicieron para construir el Mishkan, y aplicarlas al Shabbat. Esa es la importancia exegética, la exégesis o la interpretación basada en el texto de la Torá. No son mandamientos de hombres ni inventos, es todo un procedimiento de erudición del cual uniendo una cosa con la otra, buscando el sentido de por qué esto está aquí, por qué esto fue dado aquí, por qué no fue puesto acá, esto no hace sentido aquí. Sí hace sentido, porque nos quiere llevar a que internalicemos un proceso espiritual y un proceso racional y ambas cosas se fortalezcan en una fuerte unión y haya comprensión, haya jochma, haya sabiduría, pero habiendo biná, entendimiento, y ninguna de las dos se puede dar sin da'at, que es conocimiento. ¿Okay? Así que eso es vital, eso es, vuelvo de nuevo, hoy se me ha pegado esa palabra, yo no decía esa palabra y hoy, vital. Eso básicamente es, pero esto es vital, ¿no? Es muy importante. Creo yo que es muy importante y espero que pues lo vean así. El proceso halágico en el desarrollo de la Torá. A lo largo del tiempo, los maestros y jueces de Israel dirigieron el pueblo y establecieron un sistema legal para instruir al pueblo
a cómo observar lo que la Torá escrita ordena. Y estos hombres se hicieron doctos en estos temas de justicia y precedentes, los cuales tienen que basarse en la interpretación del texto de la Torá escrita. Por eso, fariseo, perushín, significa intérprete. Y luego, mucho tiempo más tarde, tenemos el Pardes, que es P-R-D-S, Pardes. Es un acróstico, el método Peshat, que significa plano o simple, el Rames, que es el alegórico, que sugiere que son pistas, un significado alegórico, oculto, simbólico, más allá del sentido literal. Hay que deducir. Derash, que es el método didáctico o de educación, y Sod, que es la cábala o el método misterio, secretos, esotérico, místico, a través de cábala. Y cábala viene de la palabra, del verbo lekabel. El verbo lekabel significa recibir. ¿Ok? Que luego, como no hay una palabra para revelación, que es escato en griego, o escatología, escato o revelar, revelación, pues se usó esta palabra lekabel. ¿Ok? El término. Por eso decimos Kabbalat. Kabbalat Shabbat. Recibir el Shabbat. Y es que aquí está K, B y L. Esa es la raíz, el Shoresh. Entonces tenemos Kabbalat Shabbat. Recibir el Shabbat. ¿Ok? Eso es importantísimo. Bueno. So, Vallegrá 18:30 y la interpretación de la autoridad rabínica. Este capítulo es la clave de discusiones muy profundas entre los mismos rabinos sobre hasta dónde puede llegar la autoridad rabínica. El versículo dice, y habréis de cuidar mi observancia, de cuidar. Estas palabras del versículo están dirigidas a las cortes de justicia que tienen que velar para que estas transgresiones no sean cometidas ni repetidas. Esto es lo que dice Rashi, o Rashi, rabino francés de la Edad Media, Ashkenazita. Nuestros sabios deducen de estas palabras que los conductores espirituales del pueblo de Israel tienen el deber de erigir o de levantar una valla. Estamos hablando de gezer, de verjas, protectoras. Por eso dice, y pondrás una verja alrededor de la Torá. En derredor de la Torá y sus mitzvot, para que sirvan de prevención y contención. Y esta es la intención de los sabios cuando recomendaron erigir una valla para salvaguardar la Torá. Está en el Tratado de Principios de la Mishnah. Y estos con el propósito de to enforce, de hacer cumplir, aunque haya que expandir la ley con el fin de explicarla o hacerla cumplir. Y esto ha sido de mucha discusión, porque la pregunta es ¿hasta dónde y en qué casos? Y esto no es aplicable a la cábala, esto no es aplicable a muchas cosas, esto es aplicable únicamente a aquellas cosas que están en la Torá y que las cortes, ¿quiénes van a cuidar sobre esto? Bueno, eran las cortes, en otras palabras, los rabinos, antes de ser llamados rabinos, los cuales ya vimos que Yohanan ben Zakkai, muy tardíamente, es el primero en ser llamado rabino. El resto, los proto rabinos o sugot, lo que eran una especie de maestros, no de rabinos en el sentido de la autoridad rabínica. Ya después, más tarde, se empezó a hablar de el término smeja, de unción, de smeja.
y de esa unción que solamente recibían los reyes y los profetas eh, y gente que había sido llamada. Pero los rabinos no es algo bíblico. Los rabinos no es algo, estas alergias me tienen loco hoy. Eso es importantísimo. Eso es muy, muy importante. ¿Okay? Y ahí viene el debate si realmente había una secuencia desde Moshe hasta los rabinos, lo cual algunos afirman que llega hasta Akiva y la muerte de sus rabinos, o si, porque ahora los rabinos son considerados abogados. Pero hubo un momento, y de eso es que se gradúa una persona en la escuela rabínica, de una maestría en letras hebreas, ser un título de abogado, que puede enseñar y puede juzgar en medio del pueblo. Tiene la capacidad y las credenciales para hacer eso. Pero en tiempos antiguos, antes de ser llamados rabino o morim, maestros, eran dayanim, eran jueces o era shoftim. Y era un sistema legal de precedentes, de corte. No era que interpretaban la ley, la interpretaban y ya, y vamos a hacer teología. No, eran que casos llegaban a la puerta de la ciudad, donde estaban los tribunales y donde todo el mundo miraba. La gente escuchaba los casos y se iban comentando por el camino a su casa, le decían a su esposa, al primo, a los hijos, y todo el mundo iba recordando lo que había pasado aquí. ¿Por qué? Bueno, porque eran casos públicos. Era a la puerta de la ciudad que se hacían todos esos procedimientos. Si recordamos la historia de Absalón, Absalón, mientras David estaba en el palacio, Absalón estaba tratando de ganar el corazón del pueblo. Yo les haría justicia, si yo fuera rey, yo haría esto, yo haría lo otro. ¿Dónde? Escuchando los casos en la corte, en la puerta de la ciudad. ¿Okay? Jair, la ciudad, eh, eh, Delet, puerta, Deleteihair, la puerta de la ciudad. ¿Okay? Eso es importante. Ahora, ¿dónde llega esa autoridad? Esa es la pregunta de los 20,000, de las 20,000 moneditas. Tenemos un pasaje de Barín 16-18, jueces y justicia, y esa es la clave. Está hablando de jueces y está hablando de Sedec. El llamado de Dios a Israel son dos: sed santos, así como Hashem vuestro Elohim es santo. Es un llamado a la santidad, un pueblo que ya es escogido y que su relación de padre e hijo es el mejor, el primogénito. Las transgresiones lo que hacen es que dañan la relación, pero no el estatus de ser hijo. Y por otro lado, llamado es Sedec, para no escribirlo, Tirdof. Justicia, justicia, Tirdof, perseguirás. Y eso es muy importante. Sedec, Tirdof. Son jueces y justicia. Shoftim y Sedec. 18, bueno, ese es el verso. Jueces y oficiales te pondrán en todas las puertas que el Señor tu Dios te dé, en todas tus tribus, y juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás el juicio, no respetarás a las personas, ni aceptarás dádiva, porque la dádiva ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Lo justo seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da.
los Dayanim o los Ishoftim, los jueces, hubo momentos en los que Moshe tuvo que interpretar la Torá para buscar respuestas a nuevas situaciones. Tenemos muchos casos. Tenemos el caso de las hijas de un hombre que se habían casado, no habían hombres varones, y Moshe tuvo que consultar otra vez de regreso a Hashem y preguntarle, ¿qué hago en este caso? Pues no había un precedente, era un caso completamente nuevo, completamente nuevo. Entonces, ese caso es importante porque es nuevo, porque forma un precedente jurídico y frente a todo el pueblo, no en forma privada, esos casos se daban para que de esa forma, eh, quedara en la memoria del pueblo, en la memoria del pueblo quedaran todas estas cosas, lo cual es muy, muy importante. Y así sucesivamente, cuando se volviera a dar un caso, ya la gente se acordaba de que ese caso similar había sido visto en otras partes, en otro momento. Lo mismo con Kashrut. Kashrut hay cerca de 12,000 aspectos relacionados con Kashrut. Eso es un mundo de una barbaridad de aspectos. Parece un número demasiado alto. Los escribas, escribir un Sefer Torah, cerca de 4,000 temas sobre la escritura de un Sefer Torah. Son cosas que se relacionan unas con otras, con otras, con otras, con otras. Y precisamente la búsqueda del detalle, que era lo que Shammai difería de Hillel. Hillel hablaba la búsqueda del espíritu de la Torá. Pero Hillel decía que la búsqueda del detalle era lo que hacía realmente que eso quedara grabado y tuviera erudición, que no quedara nada a cabos sueltos dentro de un caso que fuese llevado, y eso era lo que realmente fortalecía la memorización y la continuidad de esa idea en medio del pueblo. Eh, so, eso es importante. ¿Cómo entonces se mantuvo una tradición oral y se recopila después de muchos años? Estamos hablando casi 700 años, porque si estamos hablando 515 del segundo templo al año cero, ya es que tenemos 500 años. Y luego 200 años hasta Yehudá Hanasí con la Mishnah, 200 y 500, son 700 años. ¿Cómo se recopila esto? Un sistema educativo de transmisión de maestro a estudiante se institucionalizó, se hizo Beit Midrash, casas de estudio, una memorización colectiva, como dije antes, de los precedentes sobre los casos más importantes y aplicables a las generaciones venideras, un sistema de debates en corte sobre estos casos, una Torah oral siempre basada en el texto escrito, en otras palabras, de ese texto escrito la gente sabía en particular, como es el caso que di de Devarim, se repetía y la gente decía, ¿y por qué tengo que escuchar al juez? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y se recalcaba y se le enseñaba a las nuevas generaciones, bueno, por esto y por esto, porque Hashem dijo que pondrá jueces y harán justicia justa y harán esto, y había una tradición oral, pero había a la misma vez una base de donde se tomaba, una aplicación. El hecho de tantos debates entre los rabinos es una prueba de la responsabilidad que se discuten los puntos sobre los cuales no hay acuerdo, y aquellos que no se registran como puntos de acuerdo era porque estaban de acuerdo la mayoría de personas. Lo que se recopiló es lo que no estaban de acuerdo, pero lo que estaba de acuerdo era obvio y era parte de la memoria colectiva del pueblo. ¿Okay? Y un sistema de Bet Midrash, una repetición en voz alta, un estudio constante de memorización. Hoy para nosotros esto se nos hace muy difícil porque hoy nosotros no memorizamos nada, porque en ese momento no había
la escritura. La mayoría de la gente no sabía escribir. Entonces, en ese sentido, tampoco sabían leer. Eso todo mayormente era por escuchar y por repetir las discusiones. Y había gente con mucha erudición eh, en ese sentido, ¿no? En el escuchar y retenían todas esas cosas y se acordaban y decían, bueno, yo escuché esto y esto de mi abuelo, de mi padre, este caso contra este caso y esto fue lo que sucedió y así sucesivamente. Eh, la contraparte de la autoridad rabínica, y es que hoy hay rabinos dentro de mundo, el mundo ortodoxo que difieren de esas posiciones. Este mismo pasaje en otra versión dice, y vendrás a los sacerdotes y levitas. Este es otro capítulo, el mismo capítulo, perdón, otros versos. Dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y preguntarás y te dirán la sentencia del juicio y harás conforme a la sentencia que te dirán del lugar que el Señor escogiere y cuidarás de hacer conforme a todo lo que te informen, conforme a la sentencia de la ley que os enseñarán y conforme al juicio que os dirán y haréis, y no te desviarás de la frase que te dirán ni de la derecha ni a la izquierda. Entonces es ese concepto colectivo de que los policías, los jueces del pueblo, el orden, los acuerdos colectivos, la memoria colectiva, todas esas cosas estaban dentro de la corte. Y cuando el rabinato toma control del Sanedrín, pasa a ser, aunque no tengan una smijá, no tengan una ordenación en el sentido espiritual, pero eran abogados y eran la gente que salvó esto que está aquí. ¿Por qué? Bueno, porque el sacerdocio pereció como secta, los saduceos eh, eh, perecieron. Entonces, lo que quedó básicamente fue eh, la erudición de medio de los fariseos que se dieron cuenta que esto ya no podía seguir así, había que recopilarlo, había que escribirlo y había que organizarlo como una institución. So, posiciones en contra de este pasaje como base de autoridad rabínica. Bueno, primero en este caso el tribunal no está analizando el significado de una ley por sí misma. Más bien está respondiendo a un caso presentado ante ellos. Así como las Cortes Supremas de los Estados Unidos no puede fallar sobre una ley hasta que se le presente un caso. No es que ellos iban por toda la Torá buscando qué significa esto, qué significa lo otro. No, es que cuando llegaba un caso, era cuando entonces se presentaba y se buscaba antecedentes, se buscaba no solamente antecedentes, sino se buscaba, no es jurisdicción, sino precedentes legales, antecedentes legales, eh, eh, que estoy buscando la palabra y no me llega. Pues para eso. So, no hay nada en la Torá que otorgue a este organismo autoridad alguna para iniciar un fallo por su propia cuenta. ¿Okay? So, ellos no podían hacerlo. Tenía que ser una discusión dentro de estos sacerdotes y dentro de estos levitas y dentro, ¿por qué los levitas? Porque los levitas eran los que le enseñaban Torá al pueblo. ¿Y por qué dentro de las cortes? Bueno, porque se necesitaba ambos, se necesitaba el que le explicara al pueblo y el que conocía la ley y conocía los antecedentes, que esa no es la palabra que estoy buscando, eh, y, eh, y ambas cosas, unirlas dentro de esa descripción. So, además, la Torá no describe a un individuo que lleve una pregunta al tribunal, digamos, sobre el alcance de la melajá en Shabbat, sino más bien un caso de litigantes.
a un asunto de disputa en las puertas debido a que cada parte exige justicia y deben acudir a un tribunal superior para obtener una decisión autorizada. Así que así es como funciona un tribunal que supervisa la ley del país y no toma decisiones proactivas ni responde a consultas de personas, pero no es así como opera el Talmud. El fallo del Talmud con respecto al Shabbat, la kashrut, la oración, los agravios e incluso el asesinato surgió de un grupo de rabinos que discutían los problemas entre ellos muy lejos de una cuestión de disputa en sus puertas. Este rabino está criticando que a diferencia de lo que ordena el texto de la Torá, los rabinos entre ellos discutían los problemas, no necesariamente los problemas que a ellos le trajeron los litigantes, sino que entre ellos revisitaron los casos de los litigantes, ¿ok? Y entonces entre ellos discutían los problemas muy lejos de la cuestión de la disputa de estos litigantes en vivo, sino casos que ya sucedieron y los rediscutían con el fin de memorizarlos y de conocerlos y todo hasta que se pusieron en escrito. Y esa es la posición de este rabino que tiene una yeshiva y no comparte esa extensión eh, de una gran parte del rabinato hoy. Incluso si tuviéramos que afirmar que la Corte podría iniciar tales fallos y decisiones, todavía tendríamos un largo camino por recorrer para conectar el cuerpo descrito de estos versículos con los rabinos del Talmud. Según estos versículos, este cuerpo consta de un solo juez y Kohanim, el juez, y puede referirse a un sabio o a alguien con conocimiento de la ley, pero también puede referirse a un líder político, generalmente referido como jueces en el libro de jueces. Así, el Talmud comenta sobre la frase, el juez que tendrás en ese momento, Yiftach, en su generación, era como en el caso de Shamuel, en su generación, esto está en Rosh Hashanah 25b, si bien Shamuel sí juzgó a la gente, está en Shamuel, en primera de Shamuel, Yiftach era solo un líder político y sin embargo los rabinos ven este versículo como una referencia a él también. Más significativamente, los Kohanim no son sabios. Parecen estar desempeñando el papel de representantes de Dios y de ahí la ubicación de este cuerpo en los terrenos del templo. Es cierto que más tarde en Devarim, los Kohanim se les confía la responsabilidad de enseñar Torah a la gente en el 33:10, pero no hay indicios de que este sea el papel que están desempeñando aquí o que un sabio que no es un Cohen podría servir igualmente en este cuerpo. Pues es el segundo punto en contra sobre eso. Finalmente, como este órgano de autoridad judicial, eh, bueno, vamos a hacer algo aquí para poder ver. Finalmente, como este órgano es la autoridad judicial suprema del país, este tribunal es singular y está ubicado en un lugar central. Si bien existía un único Sanedrín central en la época del Segundo Templo, solo una pequeña fracción de las decisiones de los sabios proviene de ese cuerpo. La gran mayoría de los fallos en el Talmud provienen del periodo posterior al templo, posterior al Sanedrín, cuando no había un solo organismo autorizado. Entonces, ¿cuál es la base de la autoridad de los rabinos del Talmud? Pregunta. Por supuesto, se podría argumentar que ninguno de estos detalles importa, que después de la destrucción del templo los sabios reemplazaron a los Kohanim como líderes religiosos del pueblo y que el versículo también se aplica a ellos. De manera similar, en estos versículos está implícita la idea de que un organismo local puede tener autoridad para aquellos que recurren a él en ausencia de un organismo central. Si bien es posible interpretar los versículos de esta manera, no resolverá nuestro problema, porque ¿qué hace que tal lectura sea correcta? La respuesta no puede ser que el Talmud diga que es así, porque obviamente esto es circular. ¿Cómo sabemos que los rabinos tienen derecho a interpretar la Torá? Porque interpretan la Torá para decir que tienen ese derecho.
Nuestra parashá se dedica principalmente a sentar las bases de un sistema de autoridad. El rey, los tribunales, los jueces y el profeta. Y ya castigar severamente a quienes lo desafíen. De todas estas, la que permanece hoy la autoridad para interpretar la Torá, es decir, la autoridad rabínica, es la que tiene sus raíces en quienes creen en ella y la aceptan sobre sí mismos. Esto es paralelo a nuestra condición contemporánea. Vivimos en un mundo en el que para la mayoría la práctica religiosa no es impuesta por el Estado, sino que es totalmente voluntaria. Vivimos en un mundo en el que en la práctica el único poder que tienen los rabinos se lo otorgan las personas que se dirigen a ellos y quienes los emplean. ¿Por qué los emplean? Bueno, porque tienen la erudición, porque son abogados, porque tienen la capacidad, tienen el conocimiento de conocer la ley y conocerla al punto que han pasado por un proceso y han recibido credenciales. No han recibido ordenación en el sentido espiritual, sino que son las personas. Yo voy a explicar esto de una experiencia muy personal. Yo fui pastor pentecostal y no quiere decir que los pastores todos pentecostales no son preparados. Pero en el mundo pentecostal evangélico, es lo que se me ocurre porque lo viví, pues las personas dicen que son llamadas por el Espíritu Santo y todo, abren con 2 o 3 personas una congregación y listo, la persona es pastor. Ahora, dentro del mismo cristianismo, cuando fui pastor bautista, tuve que pasar por, tuve que ir a un pueblo llamado Bayamón en Puerto Rico para tener evaluaciones psicológicas y emocionales, evaluaciones. Tuve que irme a estudiar, estudios. Tuve que entrar en un programa circular de, ellos llaman endoso. Y hasta que no cumplí todas esas cosas, no me dieron endoso. Y era como estar a prueba por varios años. Lo que tenía era un endoso. Para los bautistas tienen todas estas prerrogativas que son voluntarias en el sentido que si la persona no quiere pasar por ellas, pues se hace pastor dentro de cualquier círculo pentecostal, que los requisitos a lo mejor es un instituto bíblico o es eh, que habla bien o que ha demostrado pues habilidades para el pastorado, ese tipo de cosas. Y esto no requiere para los miembros, la membresía escoge. Escoge si van a una congregación así o si buscan una congregación que requiera mayores. Lo mismo pasa con los rebes. Los rebes no son rabinos. Un rebe es un líder espiritual y es una dinastía dentro del hasidismo. Un rebe, igual que Nachman de Breslev, tiene otras prerrogativas dentro del hasidismo. Sin embargo, en estos casos, con que la persona estudie Talmud y sea un experto en Talmud, puede obrar en todas estas cosas. Un rabino necesita ir a una yeshiva ya reconocida y tener una serie de estudios, y esto va a variar. El movimiento reformista es el más que pide, el movimiento conservador es el más que pide, tienen los rabinos más
educados básicamente, y luego van a haber otros medios de yeshivot que no requieren lo que requieren las costosas y eh, fuertes académicamente escuelas rabínicas de los reformistas y de los conservadores. So, el punto de él en este caso es que el rabino es un empleado de la comunidad. So, la comunidad es la que decide someterse a la autoridad del rabino de la misma forma que un grupo se somete a un sacerdote católico o se somete, aunque en este caso, pues es distinto. Una comunidad puede sobrevivir y funcionar sin un rabino. ¿Por qué? Bueno, porque para eso tenemos bar mitzvah a los 13 años aproximadamente, hijo del mandamiento, y todo judío sabe dirigir un servicio y todo. Ahora, hay elementos de la Torah que no puede hacerlos. Qué bueno, porque no es la opinión de él, es que tiene que haber un abogado. Usted cuando va a un caso legal, ¿por qué? Bueno, porque hay un tribunal judío y hay elementos para ese tribunal judío. Y en caso de un divorcio, de un matrimonio judío, usted se casó bajo las reglas y las leyes de Moshe y de Israel, usted se sometió a eso, usted firmó un documento para eso. Así que en ese sentido, pues usted tiene una responsabilidad ante una corte judía, la cual usted voluntariamente en un momento, de la misma forma que se casó y recibió el avalo civil de que está casado, de esa misma forma hay un avalo religioso para el divorcio. Entonces, en todo eso, dice que vivimos en un mundo en el que la práctica, el único poder que tienen los rabinos, se lo otorgan las personas que se dirigen a ellos, a quienes los emplean. Algunos pueden lamentar este estado de cosas, pero para muchos es ideal. Ayuda a prevenir hasta cierto punto que la mayoría de los casos, pero no en todos, graves abusos de poder. Y también ayuda a crear una dinámica en la que el rabino debe estar en sintonía con las necesidades de la población si esperan que la gente recurra a ellos por decisión y liderazgo. Tal es la naturaleza de una autoridad que surge de la creencia, la aceptación y la elección. Y esto creo que es muy sabio y creo que es muy importante. Es sumamente importante. El rabino es un empleado. So, el rabino no dicta todo, sino que está bajo un board, una junta, ¿ok? Una junta, y esa junta representa al pueblo. E inclusive los rabinos en muchos casos no estuvieron de acuerdo con muchas cosas, pero la opinión de la mayoría es la que dicta lo que a veces se conoce como minhagim, que eh, es la opinión de la mayoría, es lo que se hace en esa comunidad. Y esa comunidad puede ser que haya decidido unas cosas muy distintas a otra comunidad y que para una comunidad sea violentar la Torá, para otra no. Entonces, eso es muy relevante, es muy importante en todo esto que estamos haciendo. So, espero que pues tengan preguntas sobre esta clase. Eh, y creo que al final, pues eso es lo que realmente implica todas estas cosas. So, creo que eso es todo por el momento. Esta es la clase de hoy. En resumen, hay accountability. Accountability es que para yo estar en autoridad tengo que estar bajo autoridad. Y el rabino hace una función legal, hace una función pastoral, hace una función social y política en cierta parte también, jurídica, como abogado que es.
y dentro de eso hace mediaciones entre problemas que hay y hay todo un sistema de reglas y constitucionalista para todas esas cosas. Así que un abrazo para todos. Esta ha sido la clase de esta semana y pues espero que podamos discutirla en Telegram. ¿Okay? Así que vamos por aquí a Stop Sharing. Un abrazo. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo.